Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, y es así como en su 11ª tesis, él llega a la idea de que el filósofo no solo tiene que entender la realidad, sino que tiene que llegar a transformarla. ¿Sí? Medios de comunicación, miles de libros, todos los discursos políticos, organismos internacionales, expertos, filósofos, páginas de internet. Todos coinciden en la importancia de la educación. Se invierte en capacitaciones, mejoras edilicias e investigaciones. Se compran libros, netbooks, pizarras digitales. Se dictan cursos, suben salarios, bajan salarios. Se imitan modelos extranjeros. Todo para mejorar la educación. Esto no evita que haya tantas escuelas como realidades sociales. Escuelas marginales, para pobres, escuelas depósito. Escuelas para obreros, profesionales, escuelas de clase media. Escuelas públicas y privadas. Escuelas para ricos, escuelas de la élite. Gran parte pretende incluir y contener a la mayor cantidad de estudiantes. Muchas otras se concentran en formar trabajadores de diferentes jerarquías. Y solo unas pocas se dedican a los supuestos resultados de excelencia. Más allá de sus diferencias, todas trabajan y aspiran a un ideal de escuela común. ¿Hasta qué punto esta escuela ideal nos ayuda a desarrollarnos individual y colectivamente? ¿Realmente este paradigma educativo busca que las personas tengan una buena calidad de vida y trabajen para la mejora de su comunidad? ¿Hay otro tipo de escuela que lo logre? ¿Hay alguna educación pensada con estos ideales? Esto nos llevó a abrir las puertas de un mundo oculto para muchos de nosotros. Esta película es parte de un proceso que posiblemente no tenga fin, una pregunta que seguramente no tenga respuesta, una búsqueda sobre cuál es la naturaleza del aprendizaje y la educación, qué errores cometimos, y principalmente qué ideas nos sirven para seguir buscando, seguir aprendiendo. El sistema educativo se montó con la Revolución Industrial y seguimos exactamente igual. Es decir, se enseñaba a la gente para que trabajara en fábricas. El sistema educativo, las fábricas y los coles se montaron al mismo tiempo. Y lo que se pretendía es que la gente no pensara o que pensara lo menos posible y sobre todo que no se equivocara. Porque el error estaba castigado en una fábrica. Hay facilidades que todos tenemos, que tienen que ver con genética, que tienen que ver con el desarrollo íntimo de cada cerebro, y hay gente que realmente es mejor haciendo aritmética y haciendo geometría y haciendo matemáticas que escribiendo poesía. Y eso es importantísimo, porque le da riqueza a la sociedad. Ahora, ¿es más importante un poeta que un matemático? Pues son diferentes. Y un músico, pues lo mismo. Como dijo un día Albert Einstein, si tú juzgas un pescado por su habilidad de trepar un árbol, él podrá creer toda su vida que es un estúpido. ¿Cuántos de nosotros fuimos afectados por no tener esa inteligencia matemática, como le llaman? Éramos los creativos, éramos los inquietos, pero el sistema no encajaba con nosotros y nosotros no encajábamos con el sistema. Nosotros somos todos un sistema.
Entonces tenemos que, primero que reconocer la importancia increíble que tienen los maestros. Porque a veces los maestros los maltratan, creo que son maestros de escuela. Los maestros de escuela es mucho más importante que maestros en la escuela de medicina. Es decir, tiene mucho más importancia el entender los pasos del pensamiento que una profesión da. Entonces, a los maestros no se les trata bien. Segundo, los maestros tampoco lo hacen bien. Y lo hacen bien porque ellos creen que ellos son los dueños del conocimiento. Y creo que un buen profesor que se gane el corazón de los muchachos es un valor imperecedero. Lo que puede dejar sembrado un buen profesor en generaciones de muchachos es un capital inconmensurable. Pero lo que puede destrozar un mal profesor también. ¿Quién es el responsable de enseñar ese contexto que tanto habla usted? Para empezar, los padres y la familia tienen que explicarle las cosas a los niños. Segundo, los colegios. Tercero, las universidades. Los países asiáticos, especialmente como Singapur, que hoy es el sistema educativo número 1 en el mundo, tienen una problemática muy seria. Están haciendo competir demasiado a los estudiantes. Es por eso que aquí existen centros comerciales llenos de tutores y escuelas para que los chicos puedan lograr los objetivos en la escuela. Fuimos a preguntar al ministro de Educación de Singapur qué es lo que está pasando, por qué exigen tanta competencia y por qué tienen estudiantes tan estresados. Obviamente, una vez más, no recibimos ninguna respuesta. Y lo curioso es que los maestros de Singapur tienen absolutamente prohibido hacer declaraciones sin permiso del ministerio. Hemos visto que las calificaciones, los exámenes estresan profundamente a los niños. ¿Cómo afecta el estrés en el cerebro al proceso de aprendizaje? Gravísimo, porque el estrés genera ansiedad y la ansiedad impide pensar. Hice un ejercicio y es curioso el resultado. Estuve más de 20 minutos parado en una esquina y nadie en Finlandia me volteó a ver. La pregunta es, ¿acaso no les enseñan a amar, a querer, a sonreír, a conectarse? Eso es lo que necesita el mundo, amor y cariño. Pero también el sistema educativo necesita dar amor y dar cariño. ¿Cómo funcionan las emociones con respecto al aprendizaje? El aprendizaje tiene que ver con la adquisición y el guardar el conocimiento, es decir, la capacidad de reencontrar las emociones. Son una situación mucho más primitiva y muy potente, que simplemente recalca la importancia de algo, pongamos. Entonces uno tiene conocimiento de alguna cosa y no le interesa, lo olvida. Tiene conocimiento de algo que le interesa, es decir, tiene la emoción del interés, que es una emoción. Entonces, si se juntan las dos, entonces no se olvida. Se pone en contexto. Entonces, la emoción contextualiza. El problema es que en los colegios no se está educando en sintonía con el cerebro. Educar en sintonía con el cerebro significa que primero está el ser, y después está el saber, y después está el tener. Un día Aristóteles dijo, educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto.